Mexicana empieza por un capricho de López Obrador de querer tener una aerolínea de Estado. Sí. Cosa pésima porque en el mundo, desde hace 50 años, migramos a la aviación privada. Compras aviones, vamos a suponer que los pagas, pero las gentes que están ahí negociando en nombre del gobierno de México son los mismos que lo están demandando en Houston. Entonces, como que ya no nos cuadran los datos. Ahora, el problema aquí es la falta de transparencia. No pagan impuestos, no pagan combustible, no pagan pilotos porque son los de la Fuerza Aérea, ni sobrecargos porque son personal militar. No pagan absolutamente nada. El país no necesita más aerolíneas. No. Tiene 3 aerolíneas que cubren perfectamente todo el mercado. Familia Tipical, muy buenos días. Hoy es domingo, hoy es día de Platicando y hoy es día de Platicando con una persona que ustedes conocen perfectamente bien, mi adorada María Larriva, que es la representante de Atypical y la jefa de Atypical en el área de aeronáutica. Es una experta, es un amor y aquí la tenemos. Bienvenida, mi querida María. Muchas gracias, gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí. Bueno, yo quise hacer un Platicando, en lugar de invitarte a otro programa, yo quería hacer un Platicando, porque tengo mínimo 3 temas que yo creo que hay que hablarlos y ayúdanos a conocer la verdad, porque yo no le creo nada a Sheinbaum. Entonces, me voy a adelantar, tengo 3 temas. La broma de Mexicana de Aviación, la anunciada remodelación del aeropuerto, el 1 y el 2, y luego que tienen demandas laborales de controladores aéreos, que tampoco los han fumado. Entonces, quiero empezar dándote el antecedente que acaba de terminar Fitur en Madrid. Estaban vendiendo los responsables que estaban allí en Madrid 3 vuelos y 3 aviones de Mexicana que te llevaban no a Cancún, a Tulum y no sé a dónde más. Correcto. Y que de ahí ya te ibas en coche a, no me acuerdo, alguna zona. A una zona turística. Turística, claro. Pero que esa zona turística la cierran a la 1 de la tarde y ellos le mentían a los tour operadores y les decían que por ser ellos cerraban hasta las 10 de la noche. Mi amiga Lourdes Mendoza fue y le dijo, oye, ustedes no tienen 3 aviones, ¿por qué están mintiendo? No, sí tenemos por un contrato que tenían, se llamaba Triata o no sé qué. Y le dijo Lourdes, no, ese convenio ya se quitó y ya no tienen los 3 aviones. No mientan. Está equivocada, señora, ¿no? Entonces, a mí me da mucha risa de coraje el presupuesto que le acaban de aprobar a Mexicana para seguir manteniéndolo. Yo creo que el gobierno no tiene nada que estar haciendo en turismo y hacer negocio con aviones. Yo no estoy de acuerdo. Claro, es una medida desesperada, sí, además. Sí. Dime o dinos y platícanos la neta de Mexicana de Aviación al día de hoy, porque también quitaron rutas disque para estudiar. Son unos pinches mentirosos de aquí. Claro. Platícanos. Bueno, pues es que es un abuso porque no todo mundo maneja la información aeronáutica, entonces ellos se la pasan mintiendo. ¿Cómo empieza esto? Bueno, Mexicana empieza por un capricho de López Obrador de querer tener una aerolínea de Estado. Sí. Cosa pésima porque en el mundo, desde hace 50 años, migramos a la aviación privada. ¿Por qué? Porque es un negocio delicado, con reglas muy demandantes, costoso y que el margen de utilidad es muy pequeño. Ahora, todo mundo tiene que tener aviación. ¿Por qué? Porque la aviación es un detonador de la economía donde quiera que vayas. Bueno, entonces, pero empieza por el capricho de López Obrador y entonces, inicialmente, mandan a unos mexicanitos amigos de alguien de allí a crear una empresa en Houston
que se llama Petrus, cuya función era conseguir en arrendamiento aeronaves para que empezara a operar Mexicana de Aviación. Bueno, cuando esa empresa indica que ya tiene los aviones, la defensa le dice que no tiene el dinero. Entonces Petrus no les entrega los aviones y los demandan a la Secretaría de la Defensa. Y entonces Mexicana, o sea, esta gente del gobierno lo que hace es rentar 2 aviones de una aerolínea que está de base en Querétaro con todo y las tripulaciones y tomar de la Fuerza Aérea 2 737 que tienen y pintarlos de Mexicana y que lo volaran los militares. Entonces ellos en algún momento tienen 4 aviones. Nada más que aquí hay un problema. No hay ningún estudio de mercado, ni sabemos qué tipo de aerolínea quieren crear, si es regional, si es internacional, si es nacional, y empiezan a promocionar una serie de destinos donde no entiendes por qué. ¿Qué tiene que ver Cancún con Ciudad Victoria? Nada que ver. Nada. Si quisieran volar a Ciudad Victoria, quiere decir que quieren peinar un mercado donde no existe la aviación. Eso podría ser. Eso se llama aviación regional. Pero empiezan de repente a competir con las líneas aéreas grandes que tenemos en Cancún, en Vallarta, en Tijuana, en Guadalajara. Entonces, no entendemos a dónde van. Bueno. ¿Esto fue hace 3 años? Hace más o menos 2 años, porque les llevó algún tiempo. Bueno, entonces, medio empezaron, medio inauguraron, muchos vuelos los cancelaban. Otros, aunque anuncian los destinos, tú vas y quieres comprar el boleto y no existe, y te dicen, por lo pronto no tenemos ese destino, o ahorita va a ser hasta tal día. Bueno, y en ese tiempo, en esas circunstancias sobreviven cierto tiempo. Bueno, pero casualmente, estas gentes que demandaron a la defensa, estos señores de Petrus, crean otra empresa, que es la que ahora va a Brasil y negocia en nombre de la defensa la compra de 20 aviones Embraer. O sea, va Embraer a comprar 20 aviones nuevos. No, Embraer los fabrica. Sí, exacto. La defensa los iba a pagar. Y entonces, lo siguiente que hacen es que anuncian con bombo y platillo que van a tener 20 aviones y que ya los fueron a comprar a Brasil. Y bueno, la teoría es que ahora en junio o julio les entregan los primeros 5. Lo que no sabemos y que seguramente va a ocurrir es que, igual que el otro contrato, cuando se los cobren no van a tener el dinero, o el dinero va a estar en otro lado. Entonces, compras aviones, vamos a suponer que los pagas, pero las gentes que están ahí negociando en nombre del gobierno de México son los mismos que lo están demandando en Houston. Entonces, como que ya no nos cuadran los datos. Ahora, el problema aquí es la falta de transparencia, que es una empresa gubernamental y además militar que no da cuentas y que no sabemos si toda la información que nos estás dando es correcta o no es correcta. Ahora, lo que es aplastante es que ya no funcionó, que lograron peinar el 1% del mercado, que están subsidiados y seguirán subsidiados y que cancelan muchos vuelos y que no hay cumplimiento y lo más importante, no hay las reglas de seguridad que se necesitan para seguir operando. Ahí voy, nada más. Déjame entender entonces. Yo, por contacto con el gobierno de López Obrador, me encargo de rentar 2 aviones en Houston. De hacer el pedido. De hacer el pedido, yo. Porque mi amigo Andrés me dice, tú llévate ese negocito, mi Exactamente, Charlie. eso es lo que pasó. Bueno, allá firmé en Houston 2 aviones muy a la orden. Ok, ya estoy firmado. Pasa el tiempo y ¿qué me dicen? López Obrador, ¿qué me dice? No hay dinero, cancélalo. Yo le digo, no mames, ya firmé. ¿Cómo? Cancélalo, a ver qué pedo. Pues te tengo que demandar porque los gringos me van a demandar. Demándame. Hasta ahí voy bien. Bueno, sí. Pasa el tiempo y entonces me dice Andrés, Carlitos, vete a Brasil, no la hagas de pedo y compra 20 aviones. Exactamente. Negocia esta compra. Sí, no importa la demanda, yo me hago y la pongo en el papel de abajo y no te preocupes.
O le cobraron al gobierno de México Sí. y se repartieron ese dinero. Exactamente. Discúlpame, No eso sabemos. no tiene ninguna lógica. Sí, o que te paguen y ya, no esté fregando y quédate con la lana. Entonces yo, Carlitos, me quedo con la lana de la demanda. Me quedo con la lana de porque yo me llevo una comisión al comprar aviones, obviamente. Y me llevo otra la nota. Pues ahí quién sabe porque se suspende la operación. De Embraer. La de Embraer no, la de allá de Petrus, la de los 737, esa se suspendió. Por eso, pero Ajá. yo pero ya vamos demandé, ahora a Embraer. demandé y ya me dijeron Y que ya. ya gané la demanda. Exacto. Ya. Ok. Entonces ya me llevé la lana de Petrus. Correcto. Y me estoy llevando una lana de Embraer porque soy comisionista o se le estoy vendiendo más cara al gobierno de México. O simplemente eres el representante que ellos eligieron. Exacto. Tú en nombre de Mexicana de Aviación vas a ir y vas a comprar 20 aviones con esta denominación. Ok. Ahí, bueno, Hasta hasta ahí ahí vamos. Ok. Bueno, ¿qué pasa? Pues que el mercado y la realidad es aplastante. No es una aerolínea que esté funcionando. A pesar de que los mexicanos la estamos manteniendo. ¿Por qué? Porque no pagan impuestos, no pagan combustible, no pagan pilotos porque son los de la Fuerza Aérea, ni sobrecargos porque son personal militar. No pagan absolutamente nada. Y sí están cobrando. O sea, a personal militar les pusieron uniforme de mexicana en lugar del uniforme militar. Claro, hay una historia. Mira, hay dos historias. La primera, Mexicana de Aviación manda a los pilotos militares que tiene con la autoridad aeronáutica y le dice, dales licencia civil de piloto. Claro. Y entonces el personal que está en la Agencia Federal de Aviación se niega. Dice, no están aptos, no les doy la licencia. Corren a ese que no les dio las licencias. Y ellos salieron con licencias. No sabemos si están calificados o no. Eso es muy delicado. Yo no me subo a un avión de esos. ¿Cuál es la diferencia? Es muchísima. Es que la capacitación de un piloto militar a la de un piloto civil son totalmente diferentes. Habrá cosas en las que coincidan, que es el manejo mecánico, las emergencias y todo, pero el marco jurídico que debe de manejar un piloto civil no tiene nada que ver con un piloto militar. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, así capacitaron a los pilotos. Y a las sobrecargos, pues se fueron ahí a las oficinas de la defensa y dicen, a ver, aquella bonita que está allí, tráetela. A partir de ahorita eres sobrecargo de Mexicana. Imagínate, una persona que no es su función, que está allí porque la comisionaron, ¿y qué va a hacer esa persona en una emergencia donde haya que evacuar el avión? No va a tener el expertise para las funciones de seguridad que tiene que hacer una sobrecargo, ¿no? Bueno, hasta ahí vamos. Bueno, ahora, no hay utilidades, seguimos subsidiados y ahí viene la entrega de los siguientes 5 aviones. En este momento, lo único que me pareció razonable de nuestro gobierno es que dijo que iban a evaluar qué era lo que se debería de hacer para que la aerolínea fuera viable. Bueno, la situación es que, como está, lo que tienen que hacer es que si les entregan esos aviones, cederlos a otro comprador, porque una cosa importante es que hay mucho requerimiento de aeronaves en este momento. Sí. Entonces, si a ellos les entregan los aviones, pues no sé si podrían pagarlos y volverlos a vender, o bien llegar a un trato comercial donde ellos tengan alguna ventaja en ceder esos aviones. Sería lo más fácil. O sea, acabar con esa aerolínea, que esos aviones tengan destino, que los aviones de la Fuerza Aérea se los regresen, porque esos aviones fueron los que fueron a Israel por los mexicanos. Sí. ¿Se acuerdan? Son las mismas aeronaves. Bueno, regresarlas a la Fuerza Aérea, porque además el gobierno tiene ahorita funciones de seguridad importantes que se podrían resarcir utilizando esas aeronaves. Entonces, eso es lo que habría que hacer. Ahora, la parte comercial. Es importante decir que el país no necesita más aerolíneas. No. Tiene 3 aerolíneas que cubren perfectamente todo el mercado y que le están generando al gobierno muchas utilidades, porque han estado subiendo los impuestos a los grupos aeroportuarios, los impuestos que las aerolíneas pagan por los servicios, los impuestos de los boletos. De hecho, los privados, los inversores, están insistiendo en que en el boleto aparezca separado el impuesto para que el pasajero se dé cuenta que de lo que está pagando un gran porcentaje son solo impuestos. Claro.
Ha subido el combustible, todo eso, ¿no? Entonces, honestamente, deberían de cerrar ese capítulo y dedicarse a lo que les toca, que es supervisar a la aviación. Esa es la función de un gobierno. Lo que tienen que hacer es reforzar a la Agencia Federal de Aviación Civil, a la cual le dan el 25% del presupuesto que necesita. Pero los diputados... Y no tratar de estar haciendo negocios. No, María, los diputados ya aprobaron la subvención a Mexicana por 1,000 y pico de millones de pesos este año. Sí, pero eso es para los aviones. O sea, los aviones son 20,000 millones de pesos. Ya. Ahora, aparte les tengo noticias. Vamos a suponer que soñamos con que se iba a operar Mexicana y recibimos los 5 aviones. La contabilidad de lo que va a costar echarlos a andar no la han hecho. Para empezar, no hay pilotos de ese avión. Entonces necesitas buscar pilotos que ya tengan una licencia, que tengan ciertos números. ¿Sabes cuánto te cuesta capacitarlos en ese avión? No. Por lo menos $40,000 y por lo menos una capacitación de 3 o 4 meses. Igual a los sobrecargos, igual a los mecánicos. No lo puedes arrancar. Y además tienes aparte que comprar un stock de refacciones. Y tienes que comprar unas pólizas de seguro tanto para el avión como para los motores, como para todos los sistemas que están en ese avión. Entonces, la verdad es que aunque lograran tener esos aviones, es prácticamente imposible que en el corto plazo logren tener una aerolínea. Y por último, otra vez el estudio de mercado. Nada más se están inventando. Cancelan unas rutas, ponen otras, cancelan los vuelos, regresan a lo anterior. No está claro, ni siquiera ellos tienen claro cómo operar una aerolínea. Y otra duda, ¿por qué está manejada por el ejército si tenemos una fuerza aérea? Al menos la fuerza aérea tiene mucho más idea de la cuestión de aeronáutica. Entonces, por eso se cometen tantos errores. Pero no es fuerza aérea del ejército, sí. No, son separadas. O sea, no sabía. el ejército es un ente y la fuerza aérea es otro. Y la defensa agrupa los dos. Pero la verdad es que en México, muchos años ha mandado la defensa, o sea, los verdes. Y la Fuerza Aérea la tienen medio relegada. Pero en cuestión de capacitación y de aviones y de todo. La política moderna, capítulo 1, inciso 1, es: el gobierno no puede hacer ningún negocio. El gobierno está para darle servicio a la comunidad y a la sociedad. Así es. Okay. Lo que pasa es que ellos modificaron la ley de aviación civil y se pusieron ellos en primer lugar y regularon que lo pueden hacer. Pero, ¿qué pasa? Que eso un día va a caerse de verde. ¿Por qué? Porque las regulaciones internacionales te obligan a estar en ese lineamiento, no en el que tú quieras inventar aquí adentro. Entonces, por eso en ningún país del mundo hay aerolíneas militares, ni hay gobiernos que tengan aerolíneas. No. Lo más que tienen es una aerolínea de bandera que tiene cierto apoyo, pero no es económico. Sí, o sea, esto la verdad es una violación sistemática a todas las reglas internacionales. Vamos a hablar, hoy estamos en febrero, vamos a hablar qué va a pasar en julio. ¿Cuál va a ser el estatus de Mexicana en julio? Pues ellos tienen de aquí a que les entreguen los primeros 5 aviones para analizar qué van a hacer. Yo espero que se den cuenta. No sabemos cuándo lo entregan. Los primeros 5 en julio. Ah, mira, adiviné. Entonces, ellos tienen que decidir de aquí a esa fecha qué hacen con esa aerolínea. Ahora, para los mexicanos es deplorable porque va a haber muchas emergencias con lo que está pasando. Nos están regresando a los migrantes, tenemos una serie de problemas y el dinero podría irse a ese lugar. Hay un estimado en los periódicos de que llevan gastados 3,500 millones de pesos. Y eso salió de nuestros impuestos. Sí, pero a ver, ya llegó julio, decido quedarme con los 5 aviones porque así lo decido. No sé Hacienda de dónde saque el dinero, paga los aviones. Ya tengo 5 aviones más 1, ¿no? Más 2 de la Fuerza Aérea. 2. 2.
Que ya están pintados de Mexicana y demás. Sí, nada más que ahí tienes ahora otro problema. Estás comprando otro tipo de avión diferente al que ya tienes. Sí, claro. Y eso es muy caro. Lo mejor es que tener el mayor número de la flota del mismo tipo de avión, porque eso abarata más todas las cosas. O sea, los sueldos, las capacitaciones y todo, si todo mundo maneja el mismo avión. Entonces, en julio, si tienen esos aviones, pues vamos a tener que empezar con la segunda parte. No va a haber personal, no va a haber pilotos, no va a haber sobrecargos, ni mecánicos, ni dinero para las refacciones. Entonces, ¿vamos a seguir subsidiando? ¿Y el Chaifa le puede dar este techo a los 7 aviones? Ah, no, es que el Chaifa, o sea, ese aeropuerto... Digo, todavía no quiero hablar del Chaifa, no, sí, pero... Sí. No, lo que pasa es que la base de esa aerolínea es el aeropuerto Felipe Ángeles. Ahora, el aeropuerto Felipe Ángeles le cobra servicios a las aerolíneas, pero a esa aerolínea no. Que ahí llegamos a otro tema, que son las prácticas desleales. O sea, tú como gobierno, con dinero de los contribuyentes, quieres competir un mercado junto a aerolíneas que están pagando un dineral de los servicios, impuestos, capacitaciones y todo, ¿no? Entonces, eso no debe de ocurrir. Eso está penalizado en todas partes del mundo. No puede una empresa militar competir con la industria privada, hombre. Ok. Ahora ya llegamos a diciembre. Uh-huh. ¿Cómo va a estar Mexicana en diciembre? Pues depende de lo que hagan. A ver qué hacen en esta situación. La situación es esta. Pero a ver, es que hay una incongruencia. ¿Cuántas rutas cancelaron? 8. 8. Uh-huh. Ok. Entonces, ¿para qué quieres 5 aviones para cubrir qué rutas? Claro, porque toman puras decisiones a la ligera. Nada más están saliendo del paso. Lo único cierto es que tienen contratadas empresas que diario le aplauden a Mexicana de Aviación en las redes y dicen que está muy bonita y suben las fotos de los aviones y ya vamos a volar aquí. Pero nada de eso lo podemos comprobar. Ese es el problema, que no hay ni siquiera un orden. O sea, no hay una planeación. Idóneamente pensando en voz alta, yo pasajero voy a tener 2 opciones o 3 opciones o 4 para ir a Tijuana. Una incluye Mexicana. Uh-huh. Ok. Ellos, si quieren, me pueden joder con el precio. Me pueden dar un precio mucho más abajo que las otras 4 aerolíneas. Eso dicen. Ajá. Uh-huh. Sí, esa es la idea. Es competencia desleal. Desleal, claro, pero porque tú no pagas impuestos, no pagas combustible, no pagas nada. Entonces, pues, eso no es una competencia. Y por eso, por ese tipo de cosas, ya no podemos ir a la comisión de competencia porque ya no existe. Ya el mismo gobierno absorbió ese organismo y no tienes a dónde irte a quejar de ese tipo de prácticas desleales. ¿A dónde se va a ir a quejar Aeroméxico, Volaris y Viva si Mexicana hace eso? ¿A dónde? Ya no hay dónde. La Comisión Federal de Competencia Económica, ya este gobierno la desapareció. Uh-huh. Bueno, la cuestión aquí, lo importante es que los ciudadanos entendamos que nos está costando mucho dinero esa aerolínea, que va a seguir costando a menos de que pongan remedio. No, va a seguir costando, claro. Uh-huh. Pero es que ellos mismos dijeron que iban a evaluar qué iban a hacer con la aerolínea. Ojalá lo evalúen correctamente. Uh-huh. Ellos no saben perder. Pero pues no es perder, es simplemente decir, bueno, estamos en esta situación, esto no nos conviene, necesitamos los recursos para otra cosa, pues hay que hacerlo, ¿no? Vamos a ver qué hacen. O sea, capítulo 2 es julio. Capítulo 2 es julio, cuando en teoría nos van a entregar los siguientes 5 aviones, para los cuales no hay pilotos en ningún lugar del mundo. ¿Hay sobredemanda? Claro, todos los pilotos tienen trabajo en este momento. Y de hecho... Hasta los que trabajaban en Mexicana y en Aeromar. Mira, lo que pasa con los de Mexicana es que paró en el 2010. Entonces ya la mayoría de esos pilotos están retirados. Pero en su momento abastecieron todo el mercado de Asia. Fueron contratados
sobre todo en China, en Vietnam, en Corea, Qatar y los Emiratos. O sea, los árabes les hizo la vida a las quiebras de las aerolíneas en México porque se llevaron pilotos calificados que les hubieran costado una fortuna y llegaron a volar inmediatamente a esas aerolíneas. Pero en este momento ya la situación les fue mejor a los muchísimo pilotos. Mejor, porque además volaron mejores aviones, tuvieron mejores salarios y por lo menos hasta el momento en que se retiraron, que es a los 65 años, estuvieron recuperándose económicamente porque en la quiebra de Mexicana no les pagaron ni la quincena. Y ahí me estoy acordando de otra cosa. Los 800 millones que López Obrador dijo que pagó por la marca, no los ha pagado. Les pagó la mitad. Les dio un primer cheque a todos los empleados, pero ese cheque es la mitad de esos 800 millones. O sea, ahorita la gente de Mexicana de Aviación, la aerolínea original, está esperando que le paguen la otra mitad. Vamos a ver si la pagan. Así estamos. María Larriba, ¿hablas en serio? Sí, pues la verdad, porque tengo casos muy cercanos. Yo sí te iba a decir una cosa, porque de mercadotecnia sí conozco muchísimo. Claro. Mexicana no vale 800 millones de pesos, claro, porque compraron la marca. No valía 800 millones, valía muchísimo menos. Así es. Muchísimo. Sí, ya no valía nada. Nada. Así es. O sea, fue como una... Pues ellos han de pensar que es una dádiva, ¿no? O sea, yo voy a usar la marca y la revivo y todo y les voy a dar 800 millones. Sí, pero no los dieron. Eso es como los acreedores de Pemex, ¿no? Sí. O sea, que a todo mundo le deben. Así está acá la cosa, ¿no? No le han pagado a los empleados. No, ya hasta muchos fallecieron, hombre. No hubo liquidación. Y eso hasta hoy está en ese mismo término. ¿Ya acabamos con Mexicana? Pues yo diría. Bueno, en julio regresas para ver capítulo 2. Sí, vamos a seguir recopilando la información. Bueno, antes de hablar de la remodelación, estatus desde que el Chaifa abrió al día de hoy. Estatus del de Tulum al día de hoy, por favor. Bueno, mira. Que tampoco debe ser el gobierno dueño de aeropuertos. Claro, otra vez es conflicto de interés. Sí, dime cómo tú eres el dueño del aeropuerto y también eres el dueño de la aerolínea. Claro. Las otras aerolíneas, pues pobrecitas, ¿no? ¿Cómo van a competir contigo? ¿La ley te lo permite en Estados Unidos o la ley civil de aviación? No lo permite. Ellos hicieron modificaciones a la ley de aviación para que embonara lo que ellos quisieron hacer, pero en realidad no se hace en ningún lugar del mundo. Ahora, hay países como China que tiene muchos aeropuertos militares con servicio civil. Pero esa es otra historia. Y están construyendo a lo bestia ellos. Sí, pero ellos sí están resolviendo el problema. Claro. O sea, sí están haciendo la parte militar, sí tienen ahí los aviones militares una base y aparte tienen un aeropuerto civil al que le dan servicio. Ok. Bueno. Platícame el estatus Chaifa y Tulum. Bueno, ¿qué está pasando con el AIFA? Bueno, resulta que tenemos un estudio desde antes de que se tomara la decisión de que se construyera, indicando que no se recomendaba construir un aeropuerto en ese sitio porque interfería con el aeropuerto de la Ciudad de México y que en el mejor de los casos, entre los dos aeropuertos iban a tener la capacidad solo del ICM. Bueno, eso va a llegar un momento en que eso va a ocurrir. Ahora, ¿qué han hecho ellos para darle vida a la AIFA? Bueno, primero, violar las normas. Ha sido terrible. ¿Por qué? Porque cuando van a inaugurar y ven que nadie aplica para trabajar allí, mandan llamar a las aerolíneas y las amenazan. Vas a meter tantos vuelos al aeropuerto, a la IFA, porque si no te quito los espacios del aeropuerto principal. Sí. Entonces, todo el mundo aceptó meter 5 vuelos, meter lo que les pidieron. Bueno, y así es como despegó. Bueno, después... Sí, así nació. Así nació. Sí. Y después empiezan a inventar, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Reduce la capacidad del ICM y todos esos aviones a los que vamos a correr, que se vayan a la IFA.
Entonces, primera reducción de la ICM, de 61 operaciones por hora a 52, alegando razones de seguridad. Ese dictamen no tiene ninguna validez internacional, lo hicieron internamente. O sea, tú a quien se te ocurre, a ver, aquí tú escríbele aquí que tú sabes y que ya caben 52 porque tú dices. Así hacen los dictámenes aquí. Bueno, pero esas 10 operaciones por hora no se fueron a la IFA, sino que las aerolíneas hacen una evaluación y empiezan a meter vuelos a Toluca, a Guadalajara, a Monterrey, a Acapulco, a donde me digas. Haces un estudio de mercado y dices, bueno, me están sobrando tantos aviones en cada hora, pues me los llevo a ese mercado. Y por eso ahorita hay mucha conectividad nacional, porque Viva, Volaris y Aeroméxico, eso fue lo que hicieron cuando se redujo la capacidad. Y bueno, conservaron sus slots. Bueno, al rato empieza. ¿Saben qué? Como no despega la IFA, vamos a sacar un decreto que se va la carga a la IFA. Y sacan un decreto que dice, las aerolíneas cargueras tienen 6 meses para irse a Santa Lucía por este decreto presidencial. Ok. Las aerolíneas que son cargueras empiezan a prepararse para eso y un día les mandan la orden. ¿Qué crees? A partir de mañana ya no tienes slot en el aeropuerto de la Ciudad de México. Así es que te vas mañana a Santa Lucía. Y así es como la carga que tiene Santa Lucía llegó ahí por un decreto, porque lo sacaron de acá. Pero la última vez que estuviste, y no se me olvida, dijiste que obligaron a esas aerolíneas, pero no hay dónde guardar la mercancía. Así es, tiene serias deficiencias. Bueno, sí. Entonces se va la carga. Bueno. ¿Y qué problemas tiene la carga? Bueno, pues que no tienen el almacenaje correcto, que hay carga muy específica que tiene ciertos requerimientos, por ejemplo, las medicinas, temperatura, los aguacates, pues no los puedes poner ahí al rayo del sol. Bueno, entonces, ese es un problema con el que las aerolíneas cargueras que están en Santa Lucía están contendiendo, pero el más importante es el de la seguridad, porque las mercancías se tienen que trasladar por tierra a algún lado. Claro, del Chaifa a algún lado. ¿Y qué tal los asaltos en el Arco Norte? Sí. Entonces, se está teniendo una serie de problemas para manejar la carga ahí. Bueno, pero no contentos en Santa Lucía con cómo estaba operando, dicen, vuelve a dar a la ICM a ver qué le hace. Y vuelven a reducir de 52 operaciones por hora a 43. Que por seguridad y que aquí no caben y que quién sabe qué. Y entonces, ya la reducción en el ICM era del 40%, menos aviones. ¿Pero qué crees? Tenemos que acordarnos que los ingresos de la ICM son para pagar la deuda de Texcoco, que son $430 millones anuales. Y que se dan cuenta pues que ya la lana no alcanzaba porque el presupuesto se redujo el 40%. Claro. Y entonces tuvieron que recomprar los bonos de la deuda porque no había ya el ingreso para poderlos cubrir. Pero no regresaron a más vuelos. No. Así estaban, 42. Así están, 43 operaciones por hora, así está. Bueno, entonces, pero ya se dieron cuenta, pues que se dieron el balazo en el pie, porque tú sacas los aviones y vas a reducir los ingresos del gobierno en la misma proporción, ¿no? Bueno, entonces, el pretexto de rehabilitar el ICM, el mejor pretexto es que va a haber un mundial. Claro. ¿No? Y entonces ya le van a dar el presupuesto necesario. Ok, ahí para vamos, pero no, quiero terminar. ¿El Chaifa hoy qué es? Es un aeropuerto subsidiado. Sí. Es la mejor base militar que tiene el país. Ajá. Según ellos, van a habilitar otras áreas para la carga, pero siguen con el gusanito de querer de alguna manera llenar ahí de aeronaves, pero el problema real es que no hay conectividad ni aérea ni terrestre. Pero además el consumidor manda. El consumidor no quiere ir hasta Pachuca al aeropuerto. Y hay otras cuestiones. ¿Cuánto te cuesta llegar? ¿Cuánto te cuesta salir? Claro, $1,000. Y la otra, el trato. Sí. Como lo están manejando los militares, híjole, están maltratando a la gente tremendamente. Me acaba de platicar una venezolana que vino a México a hacerse un tratamiento médico y llegó a Santa Lucía y llega con su pasaporte venezolano
Y el soldado, pues que tiene unas reglas muy cuadradas en su manera de trabajar, dijo, ¿dónde está el pasaporte anterior, el que ya se venció? Oiga, ¿cómo lo voy a traer? Este es mi pasaporte, es el que es... Total, un pleito de 3 horas y que la iba a deportar. Que ese mismo avión que al día siguiente iba a ir a Venezuela, que ahí la iban a deportar. Afortunadamente, a ella la iba a operar un médico militar. Y el médico le hablaron y entonces él pues ya habló con los militares y les explicó las circunstancias de esta pasajera. Pero si no tienes a alguien que te ayude y te defienda en esa situación, están cometiendo un atropello a tu persona y obviamente no vas a volver a ese aeropuerto. ¿Siguen llegando vuelos fantasmas de Cuba y Venezuela? Seguramente. No sabes. Seguramente porque el problema ahora es el ocultamiento de la información en todo. Las estadísticas, los reportes, toda la información tenemos que estar escudriñando en distintos lugares para poder saber qué está ocurriendo. ¿Por qué? Porque esa es otra cuestión que tenemos en esta administración, que están ocultando la información. No es fácil tener un panorama de lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Entonces, seguramente están volando de Cuba, de Venezuela, de Bolivia. Y con todos estos castigos del 43%, todo esto, ¿qué porcentaje de pasajeros ha tenido el Chaifa? Compárame Ciudad de México con... No, nada que ver. No tienen ni siquiera el 10% de lo que hay acá. O sea, la oferta y demanda sigue estando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahora... Porque el consumidor manda. Así es. No, y porque hay varias trampas. ¿Cuáles son las trampas? Bueno, pues que tú compras tu boleto de una aerolínea regular a Guadalajara y cuando llegas al aeropuerto te dicen, se canceló su vuelo, pero lo podemos mandar a la IFA. Y hay gente que acepta, porque tienen prisa. Aunque te hayan vendido el boleto a la ICM, a veces tú tomas la opción de regresar por el AIFA porque tienes una urgencia de volver. Claro. Esa es una. Otra, hay gente que la engañan. A la hora que compraron el boleto no se dan cuenta y resulta que es de la IFA el boleto, ¿no? Entonces, ahí hay cierto pasaje que está siendo obligado. Esa es una. Y la otra es que en el recuento de operaciones del Felipe Ángeles meten las operaciones militares. O sea que los nuevos pilotos militares que están ahí dando de vueltas y haciendo... Esa operación la meten en la estadística. Eso no es una operación comercial. Bueno, vamos al Mundial. ¿Qué tal? Antes de la remodelación ya destruyeron Texcoco. Hay rumores que se robaron los aceros. Se robaron todo lo que había. Ah, ok. Ajá. Todo lo que les era de utilidad se lo robaron. Pero los cimientos están ahí y no hay nada que hacer. O sea, en un momento dado se puede retomar eso, pero eso es una ilusión que ni debemos siquiera tomarla en cuenta, ¿no? Okay. Bueno, entonces, se robaron todo lo que había, todo el material lo sacaron de ahí, no sabemos dónde terminó. Hay quien te dice que se lo llevaron para otros aeropuertos y hay quien te dice que le hicieron uso privado, claro, que lo vendieron. Sí. Que vendieron todos los materiales que había ahí. Sí. Bueno, esa es la cuestión. Dicen ahora que son los amiguitos de los hijos de López Obrador. Así es, todo es terciado ahorita, ¿no? Sí. Bueno, y la cuestión ahora. Entonces, ya tiene varios meses que anunciaron que la ICM va a subir de 43 operaciones a las 61 para las cuales está certificado. Pero para hacer eso, sí necesitas darle mantenimiento a las pistas, a los equipos de navegación, a los rodajes y a los edificios y a los baños. Dime por qué lo quieren subir a 64. Para recuperar los ingresos de 61 operaciones en lugar de 43. Claro. Pero también es importante que aquí el pasajero se dé cuenta que esa reducción de 61 a 43 repercute en el precio del boleto, porque la demanda es cada vez mayor y la oferta es menor. Claro. Entonces, por eso esa es otra razón por la cual los boletos están muy caros, porque hay menos asientos. Claro. Y la demanda sigue siendo la misma, la de 61 aviones por hora. Claro. Uh-huh. Entonces, lo que necesitan es el ingreso para fondear los bonos de Texcoco y también para rehabilitar. Y lo que pretenden es, rehabilitar las 2 terminales y hablan de hacer una tercera terminal. Podría ser,
pero hay una cuestión que no han considerado y que yo creo que es importante. Es importante sacar a toda la aviación gubernamental de la ICM. ¿Por qué? Porque no tenemos avión presidencial. ¿Y por qué tenemos hangar presidencial? ¿Por qué está la defensa metida en el ICM? La Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, la Fiscalía y los cuates. O sea, yo ya no sé ni quién vive ahí. Todo eso lo deben desalojar y hacer posiciones de contacto en esos espacios que en este momento tienen un mal uso. La otra razón para sacar la aviación gubernamental son dos. Una, darle uso a Santa Lucía, que se vaya toda esa aviación a Santa Lucía y ahí se tiene la infraestructura militar para darle servicio a ese tipo de aviación. Tienes razón. Esa es una. Y la otra es que no tienen slots, la defensa, la Fuerza Aérea. Y entonces, al ellos despegar a la hora que les da la gana, le están quitando el espacio a otro avión. Entonces, por eso también se están generando demoras. Tú como aerolínea tienes tus horarios a los que te debes de apegar y si no lo haces hasta te sancionan o te los quitan. Pero llega un avión de la Marina, de la Defensa o de la Fiscalía y te quita ese espacio. Okay. Entonces, eso se arreglaría yéndose todos a Santa Lucía y aparte ya funcionaría como lo que es, una excelente base militar. Claro. Porque tontos no son. La base quedó preciosa. La base se rehabilitó. Quitaron cosas y hicieron otras. La base está en perfecto funcionamiento como base militar. Ok. Lo van a arreglar el aeropuerto, tengo entendido. Tienen que, para poder regresar al manejo de 61 ¿En qué lo van a arreglar? Bueno, mira, uno es la parte que el pasajero quiere, que es los baños, las facilidades, sí, el internet, sí, el edificio, todo eso lo tienen que remodelar y rehabilitar. ¿Está cotizado? Está cotizado. Sí. Y una cosa que sí me parece bueno reconocerles es que la Marina sí fue muy responsable en el manejo de la ICM. No han hecho más por las decisiones de las que hemos hablado, pero ellos sí están ya muy empapados de qué hay que hacer, qué se necesita, pero lo que requieren pues son los recursos. Y de hecho, el director del ICM, que es un marino, fue preparado por el anterior director que ya se fue. Entonces, estamos hablando de gente que sí está preparada para que ese aeropuerto regrese a su función óptima. Ahora, cosas que tienen que hacer. Lo del sistema automático de los pasaportes, donde en lugar de tener... Sí, pero se necesita más número de posiciones, porque, a ver, hay aviones que tienen 500 pasajeros. Claro. Con 2 de esos, pues ya es un desastre allá adentro, ¿no? Entonces, tienen ellos que hacer un cálculo de la cantidad de pasajeros, en qué horarios, y buscar la manera de ser eficientes en eso y también en el manejo de las maletas. Porque la verdad es que los muchachos que trabajan ahí hacen mucho cargando maletas, pero no se necesita eso. Tienen que meter sistemas automatizados para mover la carga del avión a las bandas y que llegue con el pasajero lo más pronto posible. Sí, que no tarde una hora. Que no tarde una hora, que tarde... Ajá, y que haya un orden en eso, ¿no? ¿Está cotizada? Yo tengo entendido que sí. Sí está cotizado. O sea, es que si lo que quieres es eficiencia, tienes que tomar en cuenta quién es el cliente y qué es lo que necesita, ¿no? Y además, ya le subieron los impuestos y los gastos a las aerolíneas. O sea, los recursos están. Que se haga mal uso de las cosas, ese es otro tema. Pero la verdad es que los pasajeros estamos pagando con creces todo lo que se necesita hacer y merecemos un aeropuerto que funcione correctamente. Y estás hablando Terminal 1 y 2. Sí, Terminal 1 y 2. Y lo que hagan. Que ahí habría 2 opciones. Una podría ser una tercera terminal o la otra de plano, limpiar perfectamente esos espacios y hacer, por lo pronto, posiciones remotas y mover a la gente con camiones, que eso no es malo, no. Eso existe en Heathrow, en todos lados. Sí. Entonces, si no hay presupuesto o el espacio no es el adecuado para hacer una tercera terminal, pues podemos hacer posiciones. Si ya te metes en el aeropuerto, en la terminal 2 a las 60 para el lado izquierdo,
caminas 40 horas para llegar a la terminal 71, 75, yo qué sé. Hay que analizar cómo hacer eso. Y yo me preocupo por los de mayor edad, Claro. que caminen lo que tienen que caminar. Claro. Pues por eso hay que evaluar si se hace otra terminal, además de habilitar bien la terminal 2, si se hace otra terminal o se hacen posiciones remotas y ahí mueves a las personas con unos camiones diseñados para eso y donde se resuelve eso. Lo de las personas mayores, lo de los discapacitados, todo eso tiene unas reglas de operación dentro de los aeropuertos y ellos tendrán que cumplir con eso. ¿Algo más que quieras decir del aeropuerto? Bueno, y también importante darle mantenimiento a lo que no se ve, ¿no? Los equipos de navegación, las frecuencias de radio, los equipos de la torre de control, que ese es un tema aparte, pero eso es importante. Si eso falla, aunque aún el aeropuerto más bonito, sin un control de tráfico aéreo, con el equipo que requiere, no sirve para nada. Tendrías que parar las operaciones. Y el aeropuerto con estos operadores para ir a los controladores ahora, A ver. ¿está preparado para los 63 vuelos o van a chocar 40 aviones arriba? No. Mira, ya muchos años manejamos las 61 operaciones. Sí. El problema no son los controladores, porque en el aeropuerto de la Ciudad de México están las personas que tienen más experiencia. Uh-huh. Y además son grupos de trabajo tan grandes que si alguien comete un error están los otros allí. O sea, estamos todos pendientes de todo. Ahora, sí hay que hacer un rediseño del espacio aéreo, porque el que hizo el famosísimo Víctor Hernández causa problemas. ¿Por qué? Porque diseñó demasiadas posiciones y hay unas que no tienen carga de trabajo y otras que tienen una carga superior a la que debe de manejar el controlador. Entonces, una de las cosas que nos surgen es rediseñar el espacio aéreo a como era hace 5 años para que el manejo fuera del Valle de México vuelva a ser eficiente y podamos meter las 61 operaciones por hora. Uh-huh. Ok. ¿Qué ha pasado con las demandas laborales? ¿Qué están demandando los controladores ahora? Bueno, mira, inicialmente había una falta de pago del tiempo extra. Y eso es un problema porque ahí la gente tiene 25 años trabajando tiempo extra 3 veces a la semana. ¿Eso qué implica? Que tú ya te acostumbraste a vivir con ese incremento a tu salario. Claro. Y si te dejan de pagar el tiempo extra, pues tú ya estás fuera de tu presupuesto. Entonces a cualquiera le molesta que te obliguen a trabajar doble turno 3 veces a la semana y que luego no te lo paguen. Y ese es un problema que tenemos ahorita en todo el gobierno en el fin de sexenio. O sea, se fue el dinero no sé a dónde, pero en los lugares donde había un presupuesto, no había dinero los últimos 3 meses. Vas a un hospital, no hay dinero. Vas a una clínica, no hay dinero. Hay letreros en varias clínicas a lo largo del país donde dice no hay servicio por falta de presupuesto. Entonces, eso mismo sucedió en el CENEAM, porque pues es burocracia, ¿no? Entonces, lo primero que demandaran eran sus pagos. Y la otra cuestión es que se haga un plan a mediano plazo para tener la cantidad de controladores que se requieren. Porque, por ejemplo, tú tienes como burócrata ciertas vacaciones, pero como controlador, por el tipo de trabajo, tienes unas vacaciones de recuperación que son adicionales por el tipo de trabajo. Bueno, ya se las quieren quitar. La atención, claro. Ya se las quieren quitar. ¿Cómo? Tienes, por ejemplo, 10 días de permiso al año con goce de sueldo. Sí. Y cuando los pides, dicen, no, porque no hay gente. Entonces, ya el problema de la falta de personal ya derivó a la parte laboral, porque ya no se les están respetando sus derechos a las personas. Y el trabajo que hacen, pues es sumamente delicado. Entonces, así empezó. Pero ya ahorita hay una negociación. Y ya se vio que se necesitan 500 controladores. El problema es que para que 500 gentes controlen, tienen que pasar 5 años. O sea, claro, tienen que aprender. 2 años del curso básico, claro. Y después los tienes que capacitar en cada estación donde trabajen. Claro. Y después cada vez que ascienden los tienes que volver a capacitar. Entonces,
parte del beneficio de rediseñar el espacio aéreo sería adecuar las posiciones de los controladores para que las cargas sean similares y que con menos controladores rindas más. Eso es lo que hay que hacer en este momento. Y hay otro problema. Al fin burocracia. Cada director que llega se trae a sus recomendados, claro, y les da plazas de directivos. Claro. Entonces, para mí, en mi opinión, urge hacer una auditoría de todo el personal de ese organismo. Y todas esas personas que tienen plazas operativas, que son las mejor pagadas, y que no están haciendo el trabajo, pues o se van, o los asignan a un lugar donde puedan elaborar un trabajo y se les pague de acuerdo a lo que vale ese trabajo que van a desarrollar. No te van a fumar, y tienes razón, pero no te van a fumar. Sí, pero la cuestión aquí es, ¿cómo vas tú a la Secretaría de Hacienda y pides plazas para controladores? Dices, necesito 500, y ellos te demuestran que tienes 200 que no controlan. Entonces, primero hay que arreglar esa irregularidad. Claro. Tienen que enderezar eso y tratar de hacer las cosas bien. Yo sé que no podemos luchar con que en el gobierno la gente traiga a sus colaboradores. Pero lo que sí es importante es que en CENEAM esas gentes no acaben en el área técnica. Porque ve ahora el problema que tenemos. No hay gente calificada. ¿De dónde la sacas? Los tienes que entrenar. Los tienes que entrenar. Y ojalá nunca lleguemos a una situación donde sea necesario temporalmente traer gente de otro país. ¿Qué carrera tienen que estudiar los controladores? Mira, se llama controlador de tráfico aéreo. Uh-huh. El curso inicial... La carrera. La carrera. Ok. El curso inicial es de 2 años. O sea, ahí vas a aprender lo básico. Navegación, aerodinámica, separaciones de las aeronaves, legislación aeronáutica, diseño de procedimientos, una embarrada de todo. Bueno, ahora, lo que sucede es que una vez que tú eres contratado como controlador, tienes que tener un curso inherente a las condiciones especiales del aeropuerto en el que vas a trabajar. Uh-huh. Por ejemplo, claro, yo empecé en el aeropuerto del norte, y entonces tienes que estar familiarizado con lo que ahí ocurre. Ahora, cuando te toca el siguiente ascenso, aparte de que tengas la antigüedad y la calificación para hacerlo, te van a tener que dar otro curso completo del nuevo lugar donde vas a trabajar. Yo, por ejemplo, me tardé de 1977 a 1985 en pasar por todas las categorías de la República. Y ya en el 85 ya estaba yo en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero ya en la categoría más alta. Ese camino todo mundo lo tiene que andar. O sea, y a veces ha sucedido que por falta de personal meten gente sin experiencia en puestos clave y al rato los tienes que quitar de ahí porque no pueden con la carga de trabajo. Es delicado este trabajo, es muy delicado. María, me encantó tenerte. Me encantó tenerte. Nos vemos pronto. Sí, porque en cuanto haya cambios. Esta historia es larga. Esta historia es larga y permanente, ¿verdad? Y cambiante. Y cambiante, claro. Así estamos. Gracias por venir con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Te mando un beso. Gracias. Familia Atípica, sigan disfrutando la programación de esta semana en Atípica. Gracias por estar con nosotros. Tengan una linda semana. Nos vemos el próximo domingo también. Y mañana lunes nos vemos en ¿Por qué? El programa de política para no políticos, ya saben, con Pedro Ferriz, José Rubinstein, Sarita Dulce, Luis Berman y yo. Los esperamos mañana también a las 9. Gracias, me encantó tenerte. Gracias. Familia Típica, muy buenos días. El telegrama semanal que he escrito esta semana se la dirigí a las basuras de la 4T. Y como cada jueves les recuerdo me hagan el gran favor de viralizar este video entre sus amigos para que lo disfruten también. Muchas gracias. Bien, vamos a la cabeza del telegrama. La cabeza dice, telegrama dirigido a las basuras de la 4T. Y entre paréntesis, pinches mentirosos. Esto dijeron en 2018 y esto pasó
en 2024. Andrés dijo que la gasolina iba a costar 10 pesos. Hoy, la gasolina mexicana es la más cara del mundo, empatada con Japón. La gran diferencia entre los japoneses y nosotros es que ellos no producen gasolina. Dos Bocas va a costar 8,000 millones de dólares y va a producir en junio del 2024. Hoy, Dos Bocas no la han terminado y va a producir, si Dios quiere, en junio del 2027 con un costo aproximado de 32,000 millones de dólares. También dijeron que no iban a vivir en Los Pinos porque es neoliberal. Hoy, los dos presidentes viven o vivieron en el muy humilde Palacio Nacional, con más de 30 empleados entre servidumbre y jardineros, eso sin contar los de la Guardia Nacional y sus escoltas. Otra, abrazos, no balazos. En el gobierno de Andrés murieron 200,000 seres humanos y desaparecieron más de 100,000, el número más alto en la historia de México. En 2018 Andrés dijo: voy a viajar en avión comercial. 18 meses después, voló en aviones privados del ejército. Aumento de la comida entre 2018 a 2024. ¿Están sentados? El kilo de frijol subió 72%, el pan blanco subió 70% y el pollo 53%. En solamente 4 meses, Claudia ha emitido, ¿están sentados?, bonos de deuda por 120,000 millones de pesos. Y lo peor, desgraciadamente, esta historia continuará. Familia Típica, sigan disfrutando de nuestra programación, sigan disfrutando del canal y nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Muchas gracias.